Buenos días a todos. Esta es la octava cápsula de nuestra introducción a NLP para el Diplomado de Data Science. En esta cápsula vamos a continuar después de la última idea que hablamos en la previa cápsula sobre la atención. Lo último que hablamos fue sobre cómo los modelos de atención nos pueden ayudar a trabajar con secuencias más largas, ya que podemos ahora decidir, o bueno, que el modelo decida solito cuáles son los tokens más importantes para hacer nuestra generación de secuencias. Entonces, qué nos tiene que importar a la hora de decidir. Vimos el ejemplo de traducción, donde el caso de hablar de sister en inglés ayudaba a conjugar correctamente un en francés para que sea una en vez de un. Y en general, como esto nos iba a ayudar. Pero ahora, lo último que hablamos era los modelos de self-attention, que es lo que inspira al Transformer. El Transformer es una arquitectura neuronal muy compleja, muy profunda, que requiere de billones de parámetros y muchos ejemplos para entrenarse, pero que ha sido el salto más grande que ha tenido en NLP y es lo que se ocupa hasta el día de hoy. Los modelos de self-attention o autoatención van a permitir a estas redes extraer información desde contextos muy largos y de largo variable, sin necesidad de la recurrencia. Y eso es una ventaja muy grande, ya que no solamente tenemos que cuidarnos con la extensión de las secuencias, ya que las LSTMs o todas las redes recurrentes esperan siempre secuencias del mismo largo, y en una capa de autoatención el modelo, en este caso nuestro transformer, va a tener acceso a todas las entradas procesadas hasta ese step, lo que también permite tener una visión mucho más global sobre lo que está ocurriendo en esta secuencia y no estamos simplemente sesgados a el step actual más los pesos anteriores que vienen de las recurrentes. Y la idea de esto era mostrar aquí, que es lo último con lo que cerramos en la cápsula anterior, cómo una red puede prestarse atención a sí misma en el sentido de prestar atención a la misma secuencia de entrada en vez de ocupar una secuencia de entrada para una secuencia de salida. Acá conectamos distintos componentes de la secuencia de entrada para enriquecer nuestro entendimiento de ella. Por ejemplo, en este caso tenemos The animal didn't cross the street because it was too tired. Y es importante entender qué es it. ¿Es la calle o es el animal? En este caso es el animal, porque el animal es el que está cansado, no la calle. Pero si cambiamos la frase y decimos que el animal no cruzó la calle porque era muy ancha, because it was too wide, ahora it no es el animal. Todavía puede recibir ponderación porque los dos son entidades y por lo tanto el modelo quizás aprende a reconocer parcialmente estas entidades, pero lo importante ahora era la street, porque la street era muy ancha y ese modelo de autoatención permite este cambio gigante y es un cambio de paradigma enorme porque ahora esta atención se vuelve lo más importante. Y esto viene del paper Attention is All You Need, que fue el que inició esta revolución para modelos generativos de lenguaje, donde nace GPT y todas sus iteraciones, GPT-2 y 3. También tenemos BERT y sus muchísimas variantes, Roberta, Camembert, Stilbert, Beto, existen muchas. Y eso solamente fortalece lo importante que ha sido estos modelos. También está T5 de Google, entre otros. Todos estos modelos en general se parecen mucho y siguen esta misma lógica y compiten por cuál es el mejor. Pero hoy en día están generando texto que es casi eh, difícil de poder determinar si que fue escrito por un humano o por una máquina. Todo esto parte y gracias a esta Self-Attention Layer que, como mencioné previamente, tenemos este contexto previo de todos los steps anteriores que habíamos visto a la hora de ver el step siguiente. ¿No es cierto?
Continuando con la self-attention, acá en estos modelos lo que vamos a tener es que se va a tomar el texto, va a pasar y todo es como las steps anteriores y se van a generar distintos vectores que se llaman los key query value, que básicamente relacionan un poco la parte del encoder y con la del decoder, como es el concepto de key query en búsqueda de información, en information retrieval, que key es lo que son como las opciones que yo puedo tener, query es la búsqueda que yo hago. Se hacen comparaciones, se pasan a través de una softmax y todo esto entrega un resultado ponderado, el cual después se utiliza para la atención. Poco se va a ver así, nuestra entrada que va a ser X se va a ponderar por estos pesos query key value y dada esta fórmula que regulariza por el tamaño que es con esta raíz, entrega una softmax y que son los valores finales que se entregan a las capas feedforward de más adelante, las cuales van a poder tomar este valor y asistir en el proceso de decoding. Pero la gracia de estos modelos Transformer es que no solo trabajan con una capa de atención, sino que con varias. En particular, he visto modelos de BERT que trabajan con 6 a 12 capas de atención. Eso hace que, y la idea es que las distintas capas o cabezales, como se les dice, estas cabezales de atención, pueden prestar atención en distintas cosas. Por ejemplo, uno se va a volver experto en reconocer puntuación, cuando termina una frase, cuando hay una coma, etcétera. Otro va a ser mejor en correlacionar correlacionar pronombres o entidades. Todos estos problemas como más similares a NER. Otro que va a ser mejor procesando el predicado. Es algo que nosotros no podemos definir y que nosotros solamente podemos ver de forma empírica, ya que estos cabezales son todos aleatorios y se van aprendiendo a tiempo real. Y no sería raro ver ciertos cabezales que estén correlacionados entre sí, que al final los dos dependan del uno al otro para dar un peso eh, eh, y que sea útil para la red. O sea, esto no es tan elegante como decir que tenemos un cabezal dedicado a puntuación u otro así. Ocurre en la práctica, pero no es algo que uno pueda determinar previamente. Siempre tiene que uno considerar que el proceso de aprendizaje es no determinista y que por lo tanto solamente uno espera que funcione bien o que estas cosas aprendan. Ya hoy en día existen métodos mucho más formales para esto, pero a lo que quiero llegar y principalmente es que nosotros no controlamos cómo el modelo aprende. El modelo aprende dada la tarea, dadas las condiciones, dado el dataset, pero el valor de cada peso al final ocurre al momento de aprendizaje. Con todas estas distintas capas de atención van a generar mucha data y lo que se hace es condensarla haciendo una reducción de dimensionalidad con una capa intermedia que después se van y después esto es lo que se entrega. Existe mucho trabajo para ver cómo reducir un poco esto, porque al final más cabezales son más parámetros y también es más tiempo de cómputo y de más complejidad de cómputo a la hora de trabajar. Hay todo un área de NLP que es la de destilación, que al final se ocupa en modelos de distinto tipo, pero principalmente NLP ha sido uno de los targets más importantes para destilar, debido a que son los modelos más grandes con los que se trabajan hoy en día normalmente, o de uso general. El proceso de destilación busca achicar a un modelo mucho más pequeño todo lo aprendido por un modelo grande. También hay procesos de pruning que van removiendo cabezales hasta, hasta que ya el efecto sea demasiado negativo. Es decir, que voy cortando cabezales, pero va a llegar un punto en que ya voy a estar dañando mucho la accuracy del modelo. Pero se ha visto que han dejado dos cabezales y el modelo sigue cumpliendo estándares muy altos, pero se ha vuelto mucho más liviano y va a ser mucho más fácil trabajar con él. Por ejemplo, miniaturizándolo
lo suficiente para que este modelo pueda entrar en un celular. Y podemos tener modelos que permitan hacer speech recognition, asistentes automáticos, etcétera. Pese a que es muy potente poder ver cómo estos modelos son capaces de generar texto y trabajar con texto con una precisión increíble, existe esta limitación del poder de cómputo y al final solamente pocas empresas son capaces de correr y entrenar estos modelos porque se requiere de mucho poder, de mucha infraestructura para poder hacerlo. Más o menos se ve así toda la capa multicabezal de atención. Contemos toda esta capa de self-attention que ven todos los steps anteriores. Estas se concatenan y se reduce la dimensionalidad a la original, como si fuera un gran cabezal, y se le entrega al proceso de decoding, viéndolo de distintas formas. Así más o menos son los bloques, que son los encoders y decoders de un transformer. La gracia del transformer también es que es muy modular. Entonces tenemos por ejemplo, este encoder 1, encoder 2, podemos tener encoder 3, 4, 5, 6, hasta 12 y decoders otros 6 más, otros 12 más, según la complejidad del problema. Y como podemos ver, aquí existen capas de self-attention, add a normalize, que vuelven a incorporar la entrada original y normalizarla para mantener siempre el contexto vigente, y, y también capas feed-forward que ayudan a encodificar esto. Como ven, no hay capas recurrentes y un poco eso causó que la LSTM, entre comillas, pasara de moda cuando estemos hablando de texto, porque si hiciéramos 12 LCTMs en paralelo para encodificar, no terminaríamos nunca. Es muy pesado, es muy lento, y estas capas feedforward, pese a ser más sencillas, son más ingeniosas para poder definir cómo se trabaja el texto, cómo se aplica la atención y cómo después se realiza el proceso de decoding, una vez encodificado por todas estas cabezales. Recuerden que estas pueden ser 6, pueden ser 12, y lo que mencionaba es que poder reducir la cantidad después para destilarlo en modelos más chiquititos. Entonces lo podemos hacer esto en un dataset gigante y después pasar esto a un modelo más pequeño que podemos ocupar. Uno de los transformers más importantes y más expandidos es BERT, que es Bidirectional Encoder Representation for Transformers. BERT tiene muchas particularidades y primero que todo encodifica el texto usando el algoritmo Word Peace Model. Este algoritmo busca encontrar patrones dentro de los caracteres o de las letras y genera subtokens que permiten representar texto de forma más granular. Por ejemplo, todas las terminaciones comunes, love, loving, loved, puedo separármelo en love, que es una especie como de lematización o de stemming, y más que nada como stemming, y este stemming después se separa en tokens y podemos aprender la representación de palabras porque tenemos tokens definidos como de inicio y tokens que pueden ir después, que son solamente de terminación o sufijos. Este modelo WordPeace trabaja a nivel de carácter y va encontrando coocurrencias para formar todos los tokens que puede necesitar el vocabulario. También BERT, para entrenarse, resuelve dos tareas. El Mask Language Model, que es parecido a los modelos de lenguaje que hemos hablado previamente, pero esta vez lo que se hace es enmascarar tokens entre medio y predecirlos. Y es un problema de clasificación llamado Next Sentence Prediction, que se toman dos oraciones consecutivas más una tercera aleatoria y el modelo tiene que decidir cuál es la frase que viene después de la de entrada. En este caso, la forma en la que se encodifica la información es un poco más distinta. No solamente ocupamos un embedding, sino que primero se generan tres. Uno que es posicional, que refuerza cuál es la posición de cada cada input, cada token en el input. Y estos tokens posicionales son importantes porque
el modelo ya no es recurrente, entonces tenemos que reforzar el orden dentro del modelo. También están los embeddings de segmento que le dicen al modelo cuándo termina una frase y cuándo comienza la siguiente. También esto ayuda a reforzar un poco la estructura. Por ejemplo, puedes separar por punto, o si tenemos queremos procesar varias oraciones y, por ejemplo, resumirlas en una. También aquí vamos separando, y esto normalmente se van a ver como 0000, comienza la situación 11111, luego 00000 y así. Y entonces la idea es asegurar como de aquí a acá hay una oración, este es el orden de los tokens, estos son los embeddings que se han tokenizado, y, y este sería el input original. Acá podemos ver que existen tokens especiales como el CEP o el CLS, y este que a verse como con el símbolo gato gato ing. CLS es el comienzo de la secuencia, y, y también es fácil de ver, desde aquí comienza todo. El token CEP se dice que aquí termina una oración, por ejemplo, my dog is cute, y aquí comienza la siguiente sentencia, que es he likes playing. Aquí podemos ver el resultado del algoritmo de Word Peace Model, porque desmembrana play y la ing porque ve que ocurre mucho ing como sufijo de varias palabras, que en este caso serían muchos verbos cuando se habla de presente continuo. El modelo Next Sentence Prediction, como mencionaba previamente, es restada la entrada de BERT, como por ejemplo, que sería the man, un token enmascarado, to the store, y se le presenta aquí otra frase que podría ser que fue de compras, y la otra puede ser algo completamente aleatorio como hablar de pájaros, y el modelo resuelve ambos, el Next Sentence Prediction y adivinar cuál es el token que falta acá. A un promedio de un 80% de las oraciones se le borra un token, se le enmascara un token, a otros 10 se le cambia por uno aleatorio y otro se mantiene igual, que han sido valores empíricos al que ha sido probado. Antes de ver esto, BERT, el BERT estándar, BERT base, fue entrenado con 4 TPUs durante 4 días. Las TPUs o Tensor Processing Units es hardware especializado para hacer cálculo tensorial, que es el cálculo base de todos estos modelos, ya que es la extensión de las matrices a n dimensiones. Y estas TPUs son diseñadas exclusivo para eso, o sea, hardware muy especializado, que normalmente antes se ocupaban tarjetas gráficas para eso, pero hoy en día las TPUs es básicamente una extensión, una tarjeta gráfica dedicada a esto. Y el BERT Large, que es el más grande de todos, los modelos BERT, hay modelos ahora mucho más grandes, fue entrenado en 16 TPUs por 4 días. Aquí quería reforzar un poco la, la extensión de estos modelos, lo complejos que son y cómo no es llegar y entrenar un modelo BERT en casa. Para entender un poquitito cómo BERT funciona, que es algo muy complicado, ya que si hablamos de billones de parámetros, no podemos hacer pruebas muy sencillas para entender cómo los pesos se comportan a la hora de hacer predicciones. Pero eh, podemos ver un poquito los vectores que BERT genera, que en este caso cuando encodificamos, al igual que Elmo, son vectores contextuales. Es decir, que a diferencia de los word embeddings, estos vectores no son fijos y se tienen que generar siempre cada vez que lo necesitamos. Y si es que hacemos el árbol mínimo recubridor que toma todos los elementos que tenemos acá, podemos entender un poquitito cómo la sintaxis de BERT, eh, o sea, cómo BERT procesa la sintaxis de esta frase de la misma forma que lo haría hacer un árbol para procesarla. Aquí tenemos the chef y los juntos está muy cerca. Who ran to the stores, y también esto es como un predicado. Y was, y quién was, el chef, por eso que también está cerca. Out of food.
Porque acá teníamos la ambigüedad, o que porque podría ser una ambigüedad para el modelo que quién estaba sin comida, las tiendas o el chef. Pero la forma en la que se ve esto, la distancia de chef a was es más corta que de store a was. Y esto permite ver que es el chef el que no tiene el alimento y no las tiendas que están sin stock. Y un poco como ayuda al modelo con la atención y con todos estos cabezales a entender cómo funciona el lenguaje. Aquí hay otros ejemplos de cómo se comporta este algoritmo. Podemos ver árboles mucho más complicados y que intentan parsear cómo se ve esto. Por ejemplo, esto es aquí podemos ver este árbol es ground truth, cómo está hecha la sintaxis, y estas conexiones de acá cumplen con la distancia mínima de BERT y cómo las va conectando. Y se van generando árboles muy interesantes porque BERT es capaz de encontrar patrones que a veces nosotros no somos capaces de ver, pero sí encuentra también los que nosotros vemos. Que es algo que también recalcar, estos modelos encuentran patrones en formas muy distintas a que las que quizás nosotros podemos hacer, y eso también hace que cueste más explicarlos. ¿Dónde podemos encontrar recursos para esto? Principalmente Hugging Face. Hugging Face es un trabajo abierto de un grupo de individuos que ha permitido disponibilizar todos estos transformers y muchos modelos muy grandes en distintos lenguajes, entrenados para resolver distintas tareas, como por ejemplo generación de texto, clasificación, sumarización, clasificar tokens, que es lo que hablábamos como post-tagging, fill mask, que es la tarea de resolver cuál es el elemento que falta, cuál es el token enmascarado. Y entonces aquí pues está Bert, Roberta, Distilbert, que son algunos que mencioné previamente. Roberta en particular tiene también versiones crosslingual. Existe una versión de BERT entrenada por la Universidad de Chile junto a Google que también nos permite trabajar y que está entrenado en el Big Spanish Corpus con muchísima data, y uno los puede tomar y disponibilizar, están listos para conectar con otros modelos. Así que resulta mucho más fácil poder hacer este tipo de trabajo, ya que tenemos una librería que nos permite enchufar, se podría decir, estos modelos a nuestro pipeline. También, gracias a este tipo de herramientas, quizás no podemos entrenar desde cero un modelo transformer, pero podemos hacerle fine tuning. Y fine tuning sería ajustarlo un poquitito a nuestro dataset. Gracias al modelo al WordPiece Model, como podemos ver acá, nosotros podemos hacer algo muy interesante. Podemos aprender nuevas palabras, ya que al menos normalmente vamos a tener siempre los tokens de las letras, que es el peor de los casos y que es bastante más pesado para el modelo tener que desmembranar una palabra en letras, pero probablemente vamos a tener subtokens que permiten construir esta palabra de mejor manera. Y al hacer esto también tenemos muchas más posibilidades, ya que las palabras fuera de vocabulario no van a causar tanto problema a la hora de entrenar, y gracias al fine tuning, que es un poco más liviano, pero no necesariamente tan liviano, eh, podemos aprender palabras nuevas, modismos, por ejemplo, orientarlo a un dialecto en especial, como cómo se habla en Chile versus cómo se habla en España, y así estos modelos son mucho más robustos y son mucho más complejos y da muchas ventajas. En mi particularidad, yo trabajé con data muy sucia, ya que era gente escribiendo en redes sociales, y gracias a ocupar un BERT encoder pude entender mucho más del lenguaje que si lo hubiera hecho con word embeddings más sencillos. Y que eso fue demostrado a la hora de hacer comparaciones. Los word embeddings fallaban mucho más a la hora de hacer generación de texto porque no eran capaces de procesar tantas palabras fuera de vocabulario. Así que los invito a revisar Hugging Face. Hay
hay ejemplos interactivos que uno puede probar, hacer unas llamadas a estos transformers para ver cómo funcionan. Existen también hartos recursos como el Write with Transformer, que también mientras uno escribe te va completando el texto y te puede generar texto a partir de una simple entrada. Y con eso cerramos el tema de modelos de Transformer, arquitecturas neuronales y generación de texto para pasar a nuestro último tema, Topic Modeling.